de la Comisión de Gobierno. Quiero saludar a los diputados y diputadas, diputada Carilú, quien se encuentra de manera presencial en nuestra sede de Valparaíso, diputado Andrés Longton, saludar también al diputado Andrés Saldívar, y eso, perdón, Raúl Saldívar, disculpe, fue un lapsus. Muy bien, y saludar al equipo de la Secretaría y a quienes nos televisan en esta sesión. El acta de la sesión número 148 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. Ofrezco la palabra al señor secretario para la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido un solo documento, que es un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores González, don Félix, Celis, don Ricardo, Flores, don Iván y Saldívar, y de las diputadas señoras Giles, Mix y Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para incorporar la segunda vuelta en las elecciones de alcaldes. Muy bien. Sí, tengo una solicitud con respecto a este proyecto del diputado patrocinante, que es el diputado Félix González. Me ha solicitado si tenemos a bien darle algún nivel de urgencia. Yo me he comprometido a ello, ya, por lo tanto, quiero comunicarle a la comisión que me gustaría convocar mañana ya a este proyecto. Ahora, hay un proyecto que, por lo que me enteré también por mi equipo asesor, que también era de la diputada Catalina Pérez, que iría en la misma línea y que fue presentado anteriormente el año 2019. Y por cierto, no tengo ningún problema en que lo podamos también refundir. Y aquí siempre ha existido la voluntad de los diputados que participan en la comisión, que vienen a la comisión, de incorporar sus proyectos. Lo ha hecho la diputada Parra, lo ha hecho el diputado Andrés Longton, la diputada Hernando, y hemos tenido la mejor disposición siempre de poner los proyectos en tabla, pero eso tiene que también comunicarse formalmente en el seno de esta comisión. Así que, haciéndome cargo de ambos proyectos y sobre todo uno de las integrantes de esta comisión, ¿les parece refundir y ponerlos en tabla? Presidenta, refundir hay que pedirlo a la sala. O sea, le daríamos la solicitud. Lo que pasa es que no tenemos sala. Entonces, en ese contexto, el compromiso que yo asumí es poner en tabla. Sí. Aunque no estén refundidos. Exacto, ¿ya? Muy bien, los analizamos en conjunto, ¿ya? ¿A qué hora sería la sesión? Tenemos sala a las 10, a las 9. ¿Ya? Si es algo... Es para iniciar la discusión en general. Sí, bueno, a mí me habían pedido tramitarlo, pero que como si hay dos proyectos, creo que va a ser más complejo. Ya, pero voy a cumplir por lo menos con ponerlo en tabla y ver también con los diputados mocionantes qué otro tratamiento podemos darle. Muy bien, gracias, secretario. Pasamos a puntos varios. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Longton, Andrés. Gracias, Presidenta. Sí, solamente para pedir un proyecto de ley que ingresó de mi autoría a la Comisión de Constitución, a ver si puede ser derivado a la Comisión de Gobierno. Esto tengo entendido que se pide a la sala, y ahí, si no hay oposición, se derivaría a la Comisión de Gobierno. El boletín 13917-07, que modifica la ley 20.730, que regula la ley de lobby. Eso, Presidenta. Muy bien. Juan Carlos, ¿nos está escuchando la sala? Perdón, ¿no se escucha la sala? Perdón. Ahora sí, Presidenta, parece que estaba sin micrófono. Lo que pasa es que el diputado Longton pidió que podamos solicitar a la mesa y a la sala el poder traer un proyecto que fue derivado a Constitución. Él ha señalado el boletín para que lo pidamos. ¿Les parece? Muy bien, ¿se acuerda? En varios, ofrezco la palabra en varios. Muy bien, no hay más palabras en varios, vamos a pasar a la cuenta.
en la orden del día, perdón, la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad, boletín 13.885. Muy bien, para este tema vamos a ver las indicaciones. Me voy a adelantar al segundo tema, ya que fui contactada por personal del Ejecutivo, del Ministerio del Interior, y me han solicitado que en materia de plantas, de grados de competencia de los gobiernos regionales y situación que habíamos dejado pendiente con el ministro del Interior, nos ha solicitado si podemos posponer, ya que a esta misma hora él está en otras reuniones y él quiere estar presente, ¿ya? Señor secretario, ¿cuándo nos correspondería tener otra comisión, entendiendo los tiempos? Sí, tengo entendido No, que esto tiene que ver por los gobiernos regionales, ¿se acuerdan? Ya. sesiones, digamos, esta sería la última ordinaria, antes de marzo. ¿Y el lunes estamos habilitados para poder tener reuniones? Hasta el momento no. Ya, vamos Bueno, a y la tener... de mañana para ver los proyectos. Claro, vamos a ver entonces con el Ejecutivo cuándo pudiera ser. Sabemos que esto es una prioridad. Si les parece, tomamos el acuerdo de no poder funcionar, que el ministro nos remita al menos una minuta con el trabajo previo y en marzo hacemos seguimiento a ese trabajo previo, porque a mí no me parecería prudente que en las regiones, los gobiernos regionales se vayan a vacaciones o tomen ciertos los debidos tiempos en esta materia, donde se genera un mayor relajo y no se avanza en el proceso descentralizador para lo que viene en materias de gobernaciones regionales, la instalación, la estructura, todo lo que nos preocupa de manera transversal en esta comisión. Entonces, si les parece, y no pudiéramos funcionar, pudiéramos pedirle al ministro, a nombre de la comisión, que nos remita esta información, un diagnóstico, detalle de cada región y de las tareas pendientes que quedan para hacer seguimiento en marzo. ¿Les parece? Muy bien, se acuerda por unanimidad en esas condiciones. Muy bien, entonces vamos al ir al proyecto de tabla número 1, ¿cierto? Que ayer avanzamos, quedamos bastante ya, al menos con alguna tarea para hoy día ya despachar derechamente este proyecto. Saludamos también al subsecretario Máximo Pavés y, por cierto, también a nuestro diputado amigo Pedro Velázquez. Así es. Muy bien. Señor secretario, tenemos a la vista... Carolina nos va a ayudar ahí a ver el comparado, que dimos el plazo para que pudiéramos contar con un comparado. Muy bien, tenemos el comparado a la vista. Señor secretario, ¿nos ayuda? Sí. A ver, presidenta, en la sesión de ayer
Estaba aprobada solamente la página 2, el numeral 1 del artículo único del proyecto, y estaba rechazada la indicación número 1. ¿Secretaría? ¿No puede ayudar o inicio yo no? Sí, no, lo que pasa es que el CME me llegan documentos. Bueno. No, pero entremos en este proyecto. Sí. Muy bien. Aquí están entonces las indicaciones, señor secretario. Vamos dirigiendo el debate para ir votando ya. Corresponde, Presidenta, votar el numeral 2 del artículo único, que modifica el artículo 65 en la ley de votación, ley de municipalidades, la letra A, literal I, que reduce el quórum de aprobación de la medida de cierre del 90 a 75%. No sé si quiero ofrecer la palabra, Presidenta, o se vota sin mayor debate. Sometemos a votación entonces el proyecto. Presidenta, no sé. Presidenta. Sí. Diputado Saldívar. Antes de votar, quisiera hacer un breve comentario, si usted me lo permite. ¿Sí? Sí, diputado Saldívar, le ofrecí la palabra. Adelante. Gracias. Presidente, en relación al cambio del guarismo, 90 por 75 en particular, parece riesgoso reducir el guarismo, porque este problema ha traído consigo un sinnúmero de dificultades al interior de distintos espacios que han sido cerrados. Recordemos que originalmente se exigía que dentro del lugar que iba a ser cerrado, de la calle o en cualquier circunstancia donde hubiese vecinos, se exigía que todos estuviesen de acuerdo. Porque por distintas causas o malas experiencias que hubieran dentro del lugar, había algunos vecinos que incluso recurrieron a los tribunales para exigir la reapertura. Entonces, con un número muy importante de personas, como es el 25%, que quedan fuera del acuerdo, o mejor dicho, en contra del acuerdo, no fuera porque se les consulta, la probabilidad de que evolucione esto en un sentido contrario al acuerdo es muy factible. Y más todavía que el propio proyecto más adelante señala que para reabrir solo se necesita el 50% del acuerdo. Entonces, el 75 y el 50 relajan mucho una medida que es de suma importancia y que afecta a los intereses de todos los vecinos. Si bien lo que se busca tiene un sentido positivo, que es este bien público que todos aprecian, que es la seguridad, pero sin embargo la necesidad de tener acuerdos sólidos, definitivos y sobre todo bien sostenidos, hace pensar que un 75 en alguna medida relaja respecto de un 90. E insisto en que el 90 no es que sea una exigencia extremadamente elevada por antojo, sino porque la decisión tiene que ser responsable y conscientemente tomada por los vecinos para que sea perdurable. De lo contrario, las inversiones que hagan para poder poner barreras o lo que tienen puertas, en fin, se diluye si al poco tiempo juntan 50% de los vecinos y retiran la medida.
Entonces yo creo que es un tema que se ve simple y sencillo, el cambio del guarismo, pero hay que ponderarlo muy bien desde el punto de vista cualitativo, Presidenta. Yo sugeriría mantener el 90%. Gracias, diputado Saldívar. Diputado Longton. Presidenta, sí. Yo discrepo, por su intermedio, del diputado Saldívar, porque las razones tienen que ver principalmente porque muchas veces las personas que están viviendo en estas calles no son propietarios, son arrendatarios o están en otra calidad jurídica. Y recordemos que la voluntad tiene que ser de los propietarios. Por lo tanto, lo que ocurre en la práctica es que reunir el 90% de los propietarios es muy, muy complejo, principalmente porque los propietarios no están habitando en dichas casas, sino que lo están haciendo los arrendatarios. Por lo tanto, poner de acuerdo a los arrendatarios con los propietarios es muy, muy difícil. Además, es difícil de poder hallarlo y poder verlo, encontrarlo. Y además, creemos que el 75% es una medida por sobre la mitad de los habitantes de una calle con 2 salidas. Por lo tanto, es más que razonable. 75% es un porcentaje bastante alto. Y cuando nosotros impedimos que una calle se pueda cerrar por ambos lados o te va a tener un control de acceso, porque un 10% de las personas, un 10% no se puede reunir el 10%, por ejemplo, de los propietarios que no habitan en dicha calle, la verdad es que a mí me parece bastante injusto. Yo creo que el 75% es un porcentaje bastante razonable, bastante alto y que en definitiva permite darle mayor celeridad, que son los motivos por los cuales principalmente se terminan no aprobando o no avanzando estas medidas, más allá de la no voluntad de la persona que vive ahí, sino que principalmente es porque es muy difícil tener la voluntad de las personas que precisamente no están habitando en dichas calles. Eso. Gracias, diputado Longton. Diputado Pedro Velázquez. Sí. Quisiera saludar a la presidenta, al señor secretario y a los colegas. Si bien es cierto en lo que señala nuestro colega Raúl Saldívar en relación al guarismo, yo quisiera indicar que hoy día el tema más complejo que están pasando las comunidades, que no era como hace un tiempo atrás cuando se requería el 90%, el tema más complejo es el tema hoy día que efectivamente es el tema de la delincuencia. Yo quiero dar 2 ejemplos concretos. En el sector de Sindempar, en una de las villas se llevaron 2 vehículos y era porque no, y ahora los vecinos se están organizando, pero nos falta el que no quiere, nos falta el que quiere chipe libre. Entonces creo que el 75% es como lo más equilibrado, pero pensando sobre todo en aquellos vecinos que, siendo mayoritariamente un 75%, lo que ellos necesitan ahora es protección. Y las cartas que se envían al municipio duermen o dan como datos precarios que finalmente no le dan la seguridad. Por lo tanto, yo creo, colegas, que pensando en la seguridad de las personas, y especialmente en aquellos pasajes o aquellas calles sin salida, donde se puede instalar un portón, ¿cierto?, con la claridad y con el acceso para todo, teniendo en los momentos en que ingresa el camión de la basura, del gas, etcétera, pero es un número que va a ayudar de alguna u otra manera, creo yo, a disminuir la delincuencia que hoy día se está haciendo ya excesivamente grande, especialmente en los sectores poblacionales un poquito más acomodados, pero también en los sectores más modestos donde la gente quiere tener cierta seguridad. Eso, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado Velázquez. Muy bien, no hay más palabras solicitadas, no tengo a la vista todos los diputados, pero si no tenemos más, tenemos que resolver. Yo lo particular dije en la sesión pasada que estoy de acuerdo por el guarismo a 75, creo que la idea es ampliar mucho más y con las indicaciones que trae el Ejecutivo del reglamento y considerar, creo que eso va a ordenar también mucho más y considerar a todos los actores en este caso. Eso lo digo a título personal, no como presidenta, pero entendiendo que ya llevamos con este proyecto al menos unas 6 sesiones. Muy bien, vamos a proceder a votar.
Muy bien. Entonces, en votación, solamente el literal I de la letra A del numeral 2, página 2 del comparado. Don Bernardo Berger. Diputada Hernando. Favor. ¿Se escuchó, cierto? Don diputado Norton. A favor. Señora Carilú. A favor. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Don Celso Morales. Doña Andrea Parra. A favor. Muy bien. Señora Catalina Pérez. A favor, secretario. Muchas gracias. Gracias. Don Luis Rocaful. Diputado Rocaful. ¿Ah? Don Raúl Saldívar. En contra. Diputado Trisotti. Don Pedro Velázquez. A favor. A favor. Señor presidente. Presidente. Secretario. A favor. Disculpe, presidente. Carlos, ¿Sí? se incorporó el Presidenta. diputado Berger. Se me cayó el sistema, me reincorporé, así que Sí. quisiera votar. Berger. ¿Su voto, don Bernardo, a favor, en contra, abstención? A favor. Gracias. El resultado de la votación, entonces. 8 a favor, 1 en contra y no hay abstenciones. Pasamos al literal 2, presidente, entonces. Leo, presidente. Sí. Pasamos a la página 3 del comparado, literal 2 del artículo, de la letra A del numeral 2, que agrega a continuación del punto final de la letra R del artículo 65 el siguiente texto. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable a la autorización para el establecimiento de medidas de control de acceso y a vías locales con más de un acceso y salida cuya extensión no superare los 50 metros, siempre que éstas permitan el tránsito peatonal sin restricciones. La extensión de la calle y su calificación como vía local será certificada por la dirección o unidad de tránsito respectiva. Al respecto hay una indicación de la actividad número 2 de los diputados Fuenzalida y Longston para reemplazar lo que está subrayado por el texto que propone. Yo no sé si los autores de la indicación la mantienen o no en vista de la indicación que presentó el Ejecutivo ayer sobre este tema. Sí, diputado. Tengo entendido que lo del Ejecutivo viene a reemplazar íntegramente aquello y que este fue una indicación que además suscitó bastante polémica y discusión y controversia. Por lo tanto, nosotros, no está el diputado Fuenzalida, por lo tanto yo creo que habría que votarla, ¿o no? Si no está, Si no está. claro. Claro, porque yo no sé si está Juan Ignacio Gómez conectado, porque él no podría... Sí, Carolina está, el asesor del ministro del Interior, Juan Voy Antonio a Gómez. revisar, pero no me figura conectado, creo que no. No, Juan Carlos. Ya. Pero que votemos la del Ejecutivo y por eso y por consiguiente se cae la otra. Es que no incide en el mismo, no incide en el votarla. mismo párrafo de la letra. Por eso hay que votar de todas maneras. Habría que votarla.
yo creo que es más fácil, Presidenta, votar de frente a la... Viste que don Gonzalo no está. Don Gonzalo Fuenzalía. Ok. Puede abstenerse. En votación la indicación número 2. Don Bernardo Berger. Perdón, señor secretario, ¿estamos votando al Ejecutivo? No hemos llegado a esa todavía. Ah, ya, a favor. De la indicación. Pero Es que, hay consenso para rechazarla en el fondo. Claro. Sí. sí, de todas maneras tengo que revisar quiénes están. ¿En contra entonces, don Bernardo? O Ya, exacto. diputada Marcela Hernando. En contra. Don Andrés Longton. Diputada Karen Luc. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Doña Andrea Parra. Contra. Gracias. Diputada Catalina Pérez. En contra, secretario. Gracias. Don Luis Rocaful. Don Raúl Saldívar. Contra. Don Renzo Trisotti. En contra. Don Pedro Velázquez. En contra, aunque sintiendo mucho una indicación del diputado Longton. También para facilitar el despacho del proyecto. Voy a dar la palabra a Juan Ignacio, que ha ingresado al Ejecutivo para que pueda también intervenir. Muchas gracias, presidente. Disculpe que esté con la cámara apagada, pero vamos camino a Valparaíso en este momento. Ignacio está disponible para poder intervenir, aunque sea a través de... Sí, presidenta. Ya, muy bien, tiene la palabra. Sí. Presidenta, entiendo que están viendo la indicación destacada en pantalla. Así es. Sí, al respecto, presidenta, nosotros estimamos que la indicación que presentó el diputado Longton y Fuenzalía, que está en la columna derecha, es adecuada, sin perjuicio de lo cual se podría simplificar, señalando que el ancho entre las líneas oficiales simplemente no excediere de 11 metros, suprimiendo la expresión entre 3,5 y 4,5 metros. Eso simplemente, presidenta, para poder simplificar la expresión, toda vez que en general las vías locales tienen 11 metros entre líneas oficiales, que, como señalaba en su momento el diputado Longton, son aquellas que se encuentran entre, que demarcan, los predios que enfrentan las calles, ¿no? Entre una vereda y otra, desde que comienza el predio particular hasta la otra vereda que comienza el predio particular, incluyendo la calzada, es el margen de las líneas oficiales. Por tanto, presidenta, como señalaba al respecto, quizá manteniendo la indicación como está, suprimiendo la referencia de los 3,5 y 4,5 metros de la calzada, y por cierto, suprimiendo también la referencia al informe favorable de la Seremi, toda vez que está en la indicación que presentamos como ejecutivo, podría resolver desde nuestra perspectiva la indicación sobre este numeral, señalando además que la parte no indicada del artículo, estamos de acuerdo con ella. Eso es cuanto puedo decir, presidente. Gracias. Muy bien, vamos a darle la palabra al diputado Andrés Longton y luego a la Secretaría. Sí, lo que pasa es que lo rechazamos previamente esa, Juan Ignacio, porque entendíamos que estaba incorporada en la indicación del Ejecutivo cuando hablaba del reglamento. Que incorporar estos elementos que estaban en esta indicación, porque esta indicación había causado muchas diferencias, principalmente por el tema del ancho, que era algo que era solucionable porque se puede eliminar, y respecto a los 11 metros, que también había causado algún tipo de resquemor. Yo estoy de acuerdo con los 11 metros, pero porque son las vías locales,
es el ancho que en definitiva dan con esa calificación, pero la rechazamos. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos para salvar los elementos que son rescatables de esta indicación, incorporarlas en la columna al medio, entendiendo que el Ejecutivo no contempla algunos elementos importantes, como por ejemplo el horario y el tema de lo ancho de la calzada, y el tema también de la dirección de unidad de tránsito respectiva del municipio, que también es importante, que tampoco está en la columna del medio. Lo del CEREMI obviamente que hay que eliminarlo, en eso estamos de acuerdo. En los 3,5 y 4,5 metros también hay que eliminarlo, en eso estamos de acuerdo. Pero hay 2 o 3 elementos de esa indicación que entiendo no están en el Ejecutivo, por lo tanto no podemos desecharla completamente, pero la votamos en contra, por lo tanto podríamos quizás incorporar esos elementos de la indicación del medio, que aún no la votamos, y eliminando del medio todos los elementos que no correspondan. No sé si se puede salvar de esa manera. Don Andrés, bueno, no está ¿Presidenta? ¿Presidenta? ¿O secretario? Sí, don Andrea, no está la presidenta, salió momentáneamente. Pero respecto de lo mismo, quisiera señalar que por qué no, si estamos, digamos, estamos todos de acuerdo, ¿por qué no por unanimidad decidimos repetir la votación o rearmamos una indicación ahí mismo en sala? La pueden rearmar según lo que señala el propio asesor del ministerio. Sí, yo creo que no hay ningún desacuerdo, estamos todos de acuerdo, entonces arreglémoslo de la mejor manera posible nomás. Secretario. Sí, diputada Marcela Enano, lo que pasa es que como secretaría queríamos hacer el siguiente punto, que a nuestro juicio se rechazaba la indicación de don Andrés Longton, de don Gonzalo Fuenzalía, en la medida que la indicación del Ejecutivo entregaba toda la regulación de esos detalles que está en la indicación de don Andrés Longton al reglamento, y en definitiva después a la ordenanza municipal tipo, sin necesidad de especificarlo en la ley. Por eso, digamos... Presidenta. Don Ignacio, voy a asumir yo, ¿les parece? Muy bien, doña Marcela. Mientras llega la presidenta. Muy bien. Don Ignacio, sí, nos gustaría escuchar cuál es su pronunciamiento después de lo dicho por el secretario. Y presidenta, es importante recordar que para autorizar el cierre, dado que afecta a derechos constitucionales, como señaló en su momento el Tribunal Constitucional, sobre todo la libertad de tránsito, es importante que haya un cierto grado de precisión a nivel legal. Dicho eso, por tanto es importante señalar, digamos, cuáles son los anchos máximos de las calles que pueden o no cerrarse. Eso primeramente. Lo segundo, presidenta, es indicar que bueno, por cierto, contando con la unanimidad de la comisión, como señaló la diputada Parra, es posible reabrir la discusión y poder tratar nuevamente el tema, lo cual sería muy bueno, porque si eventualmente esto llegara a la sala a indicarse, el proyecto tendría que volver a la comisión, y por cierto está en nuestro mayor interés como gobierno poder darle un trámite lo más expedito posible y poder esperar que mañana el proyecto pueda avanzar a segundo trámite. ¿Le parece, de acuerdo a volvió la presidenta doña Marcela? Volvió doña yo. Voy a hacer la siguiente intervención y la sigue la presidenta. Entendido lo dicho tanto por el Ejecutivo como por los parlamentarios que han hablado, de todas maneras no sería reabrir para votar de nuevo, porque es una indicación que al menos en una parte habría que corregir. Entonces yo me atrevo a proponer que sea mejor el diputado Longton que corrija cuál sería la redacción, borrando aquellos párrafos que son innecesarios e incorporando aquellos que el Ejecutivo recomienda incorporar, y luego volvemos entonces a votar esa indicación nueva que va a redactar el diputado Longton. ¿Les parece? Por su intermedio, presidenta, sí, es lo mejor. Ok, entonces le encargamos al diputado Longton que la
redacte mientras tanto. Cedo la palabra a la presidenta titular. Muy bien. A ver, diputado Longton, le vamos a dar la palabra para una propuesta. Sí, ya. Como decía la diputada Hernando por su intermedio, voy a redactar una indicación rescatando los elementos que es importante tener y dar certeza en la ley, como decía Juan Ignacio. Para eso tendríamos que rechazar la segunda columna, ya rechazamos la tercera y yo voy a presentar una indicación con los elementos que tienen que estar en la ley, dejando fuera aquellos elementos que no estuvimos de acuerdo acá en la comisión en su momento. Sí, no se ha votado la columna del medio. La indicación que vamos a firmar entre todos. Incluso los telemáticos. Telepáticos. En todo caso no se ha votado la columna central, el texto de la moción. Rechazado 9 más 1, ¿se hay de acuerdo en lo mismo? Sí, en lo mismo. ¿Término les parece? Sí. Muy bien, vamos a hacer una indicación con todo lo que no quede pendiente, todo lo que no esté incorporado en la indicación del Ejecutivo y vamos trabajando en el proyecto complementando. Mientras, entonces rechazamos por el mismo quórum esta indicación que señala el secretario. Muy bien. Señor secretario. ¿Sí? Honores a nuestro ministro. ¿Cómo está? Vamos a saludar también al ministro Osa, que está presente. Bienvenido, ministro. Y a la jefa de división política, Constanza. Muy bien, bienvenidos. Ya son parte de la casa ustedes, tanto Máximo como Constanza. Muy bien. Sí, me mandó aquí el texto del diputado don Andrés Longton. Entonces la primera parte se mantiene de la columna central, entonces, hasta no superar. No, la columna central no. ¿Esa es la que se elimina? No, la columna central se elimina. Estamos hablando de la columna a la derecha. Sí. La columna a la derecha hay ciertos elementos que se sacan y otros que se van a mantener. Sí, lo que pasa es que el texto que me envió dice a partir de una cuadra cuyo ancho, ¿y dónde empalmaría ese texto? Está bien. Después de por la siguiente. 2 puntos. A ver. Por eso, lo de la columna central no se elimina del todo, porque empezaría con lo dispuesto en este párrafo será aplicable, eso se mantiene. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable. Se mantiene. Sí, hasta los superares. Claro, se mantiene. Sí, se mantiene. Se mantiene. Lo que se elimina es la segunda parte que está. Ya, perfecto. Voy a leer entonces como queda. Muy bien, señor secretario. Agrégase entonces a continuación del punto final de la letra de este párrafo, de la letra R, el siguiente texto. Lo dispuesto en este párrafo, será aplicable a la autorización para el establecimiento de medidas de control de acceso a vías locales con más de un acceso y salida cuya extensión no superare una cuadra. Estoy leyendo aquí ya lo que me acaba de enviar de don Andrés Longton, y cuyo ancho entre líneas oficiales no excediere los 11 metros y siempre que dichas medidas de control de acceso permitan el tránsito peatonal sin restricciones. La extensión de la calle y su calificación como vía local será certificada por la Dirección o Unidad de Tránsito respectiva. Las medidas de control de acceso a las que se refiere este párrafo solo podrán funcionar entre las 23 y las 5 horas del día siguiente. Ya, señor secretario. ¿Vamos a votar? Ya, entonces en votación,
Presidenta, el texto de la moción en lo que corresponda, más la indicación de don Andrés López. Muy bien. Vamos a... Que ojalá mandármelo firmado. Todo lo que quieran pueden firmar, yo también lo firmo, la diputada Luc y diputado Velázquez también. Pero no está electrónica nomás. No la vamos a imprimir ahora y la refiero. firmamos desde acá, en papel, y la firmamos acá. Muy bien. Vamos a someter a votación, señor secretario. ¿Y por qué no vemos en pantalla quiénes están? ¿Le ayudo a tomar la votación para que vamos, porque ya que tenemos ministro para ver los otros temas de tabla? Participar. No, yo voy tomando la votación. No bueno. En votación, entonces, lo que acabo de leer. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Andrés Longton. A favor. Señora Karin Luc. A favor. Don Andrés Molina. La arreglamos. Don Andrés Molina. Está, pero no está. Sí, puede ser. Don Celso Morales. A favor. Ah, mira. Andrea Parra. Por favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luero Caful. Don Raúl Saldívar. Don Renzo Trisotti. A favor. Don Pedro Velázquez. A favor, señor secretario. Don Andrés Molina, que estaba, no sé si se habrá conectado. No. Está con la Marina. Presidenta, entonces. Presidenta. A favor. Por las palomas, con ella. No, yo le voy a hacer una más votada. Está sacando fotos por las palomas con ella. No, No, no hace campaña. No sé qué trabajando y explica capaz todo que el gane, partido. weón. Hasta republicano debería hacer esta cosa. ¿Sí? Porque te ganas, te ganas. ¿Sí? Capaz que gane, weón. ¿Ah? Muy bien, secretario, seguimos. Pero va. Sí, va, pero no parece que no hace campaña. No se bajó. Por ello quería que bajase. Todos los partidos tienen que bajarse. Presidenta, pasamos a la página 4, el comparado al literal, la letra B del, no sé qué, numeral 2 del artículo único. Que cambia la facultad señalada en el párrafo anterior, no podrá ser ejercida en ciudades declaradas, patrimonio de la humanidad, etcétera, y cambia ciudades declaradas por barrios o lugares declarados. No, tú pusiste lugares declarados. Y yo con zonas declaradas. Y hay, claro, y perdón, después está la indicación de la diputada señora Karin Luc y de don Andrés Molina para reemplazar literal B, eso es lo que acabo de leer, barrios o lugares declarados por barrios o zonas declarados. Sí, diputada Luc. Gracias, presidenta. No, lo que pasa es que eso fue una recomendación que no hizo la MUCH, usar barrios o zonas declaradas para ser concordante con los términos utilizados en la legislación que protege esto, que es la ley sobre monumentos nacionales, la cual habla de zonas declaradas y no de lugares declarados. Solo eso. Es una recomendación que nos hizo la MUCH para que haya concordancia. Muy bien. Muy bien. Esta es tuya y la de diputado Molina. Muy bien. Estoy de acuerdo en eso. Diputado Pedro Velázquez. Gracias, presidenta. Presidenta, para consultarle a mi colega por su intermedio, Karin Luc,
cuando ella señala, acá dice, por barrios, lugares declarados, se refiere a declarado, perdón, en el texto original dice como monumentos nacionales, ¿ya? Y después barrios, en el caso vuestro, barrios o zonas declaradas. ¿Se refiere siempre a zonas declaradas como monumentos nacionales en ese ámbito? Porque de ser así, por decir una cosa, en Coquimbo no habría nada, en Illapel tampoco. El único lugar que podría haber en la región sería La Serena, porque está declarada el casco histórico, digamos, pero ahí no es muy poca la residencia que vive, digamos. Entonces, en vez de hacer una normativa mucho más extensiva para lugares donde efectivamente está la delincuencia, donde la gente quiere guardar sus casas, quiere resguardarse, si lo llevamos a zonas declaradas, a no ser que sea declarada de zona de riego, zona por el municipio, por el consejo, pero si nos basamos en la ley de como monumentos nacionales y que sean declarados, la verdad las cosas es que, si usted me permite, este proyecto sería ley muerta, digamos. En la práctica sería ley muerta. Pero igual sería, ya. ¿Puedo, Presidenta? Sí, diputada Lu. Lo que pasa es que esto fue una recomendación, como dije, de la sesión de municipalidades, o sea, la MUC, una de las sesiones, porque barrios o zonas de patrimonio de la humanidad, patrimonio arquitectónico, o que sirven como acceso a ellos o a otros calificados como monumentos nacionales. Diputada, disculpe, no se le escucha, parece que está sin micrófono. No, perdón. Que lo que dice el diputado efectivamente es así, porque tiene que ir en concordancia con lo que dice la legislación actual sobre que es la ley 17.288, que es la sobre monumentos nacionales, la cual siempre habla de zonas declaradas, no de lugares declarados. Los lugares declarados no sea lo que llama el diputado Longton lugares declarados. Ahí hay, tiene que... Andrés. Presidenta, yo creo que está entendiendo mal, Pedro. Lo que pasa es que lo que yo entiendo de la indicación es que esta facultad de los cierres y todo no se puede ejercer en barrios patrimoniales o declarados monumentos, y me da la sensación de que el diputado está... Eso gracias, diputada. Sobre todo lo que tengo, lo que dije antes. Presidenta, por su intermedio, agradecerle a la colega Parra, efectivamente. Así es. Muy bien. Como dice ella, está bien, digamos. Por eso digo, a los que tienen como acceso a los patrimonios o cosas declaradas que no las puedes cerrar. Está dilatando, diputado. Ya. Muy bien. Seguimos entonces, señor secretario. Entonces, entonces sí, se pone en votación la indicación que reemplaza el texto de la letra B. ¿Sí? Oye, no se En votación, entonces, sí, la indicación. Entonces, en votación la indicación de la diputada Luque y don Andrés Molina, que reemplaza la expresión ciudades declaradas por barrios o zonas declaradas. Si se aprueba la indicación, se entiende rechazada entonces la letra B de la moción. Ahí está. Don Bernardo Berger. Diputado Berger. Sí, mía. ¿Le pongo? Ya. Ya. Diputada Marcela Hernando. Por favor. Don Andrés Longton. De la indicación. Señora Karin Luke. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. A favor. Diputada Andrea Parra. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Rocaful. Don Raúl Saldívar. A favor. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario.
Gracias, don Pedro Velázquez. A favor, señor secretario. A favor. Don Bernardo Berger, que estaba ahí. A favor, señor secretario. ¿Y don Andrés Molina? No. Por unanimidad la... Muy bien. Se aprueba por unanimidad. Sigamos, señor. Pasamos a la presenta la indicación número 4 del Ejecutivo. Que es para sustituir el literal C del numeral 2 del proyecto por el siguiente. Suprímese el párrafo tercero. El párrafo tercero de la letra R del artículo 65. La letra C de la moción proponía en cambio suprimir el párrafo cuarto. Ya, muy bien. ¿En votación? Ya. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Diputada Hernando. A favor. Don Andrés Longton. A favor. Señora Karen Luc. A favor. Diputado Andrés Molina. Don Celso Morales. A favor. Gracias, doña Ana Parra. A favor. Gracias. Diputada Catalina Pérez. A favor. Don Luis Rocaful. Don Raúl Saldívar. Me abstengo, secretario. Diputado Trisotti. A favor, señor secretario. Don Pedro Velázquez. A favor, señor secretario. A favor. Resultado de la votación. 10 a favor. No hay votos en contra y una abstención. Ya, se aprueba. Indicación número 5 del Ejecutivo para agregar un literal D nuevo al numeral 2 del artículo único que reemplaza el párrafo cuarto, que pasa a ser tercero, obviamente, por los siguientes párrafos. Y no sé si lo leo completo, Presidenta, porque esto se habló bastante el día de ayer. Sí, se habló. El tema de encomendar al reglamento del Ministerio del Interior para determinar las características del cierre o medidas de control de acceso de que se trate. El reglamento considera una ordenanza municipal tipo propuesta por la Subdere, que deberá contener las medidas para garantizar la circulación de las personas y de los vehículos de emergencia, de utilidad pública, etcétera. Que dicha autorización no podrá comprender en ningún caso alguna vía de la red vial básica. Y la ordenanza municipal que se dicte sobre la materia deberá ser sometida por el alcalde a la aprobación del Consejo. Y después viene una regulación más específica a continuación. Toda solicitud de cierre o medidas de control de acceso de pasajes y vías locales cuyo acceso o salida acceda o enfrente una o más vías de la red vial básica requerirá de un informe técnico favorable de la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones. Eso en síntesis el contenido de la indicación del Ejecutivo. Muy bien. Ya sometemos a votación. En votación entonces la indicación número 5 del Ejecutivo. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Andrés Longton. A favor. Señora Karin Luc. A favor. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. A favor. Diputada Andrea Parra. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Rocaful. Don Raúl Saldívar. A favor. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario.
Don Pedro Velázquez. A favor, señor presidente, señor secretario. A favor. Aprobada por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Seguimos. Página 6 del comparado. Hay que sacarlo, ¿no? Ese que me mira, ya, ese hay que sacarla. Ah, con lo anterior. Sí, incompatible. ¿Estás con ella? ¿Cuál? La nuestra, la 6. La 6. Esto yo creo que hay que sacarla porque es incompatible con el de. Sería bueno lo que se cayó ya. Sí. ¿Gómez está? ¿Por ahí? Subsecretario del Comercio de Tañita, quería hablar. Señor Juan Ignacio Gómez, no, parece que no está. Sí, está Ahí desconectado. está Juan Carlos, sí está Juan Ignacio. Don Andrés Longton pide la opinión de él respecto a la indicación número 6, si tendría sentido a la luz de lo ya aprobado o no. Indicación 6 de la página 6 del comparado. Esta indicación se escucha, ¿cierto? Sí. Esta indicación viene a quedar incorporada, de hecho nosotros la recogimos desde esta indicación, así que también valga el reconocimiento a los autores de la indicación, el diputado Longton y el diputado Fonsalía. De manera que el Ejecutivo entiende, Presidenta, por su intermedio a la Comisión también, que esta indicación podría ser o retirada por sus autores o, en caso contrario, debería ser rechazada, toda vez que ya está contenida en la indicación que la Comisión acaba de aprobar. Como no está presente uno de los autores, que es don Gonzalo Fonsalía, habría que votar. Votación. La indicación número 6. No sé si por unanimidad, salvo don Andrés Longton, por una abstención, como sucedió con otra indicación. ¿Sí? Ya. Rechazada por unanimidad, son 11 votos. ¿Por unanimidad? Sí, por unanimidad. Ya. Muy bien, se aprueba. Ya estamos con Carlos y Molina. La otra indicación, secretario. Indicación número 7. Página 7. Indicación para agregar un literal D, que creo que vendría a ser E, al numeral 2 del artículo único. Agrega el siguiente párrafo, que vendría a ser el párrafo final, me imagino, de la letra R. La respectiva municipalidad deberá contar con un registro de carácter público y que pueda ser consultado por cualquier persona de manera expedita. Este registro deberá contener un catastro actualizado semestralmente de las calles, pasajes, conjuntos habitacionales y vías locales que cuenten con más de un acceso y salida, en el cual consten las autorizaciones que se han realizado y el estado de las solicitudes, resguardando los datos personales como procedimiento de implicación y implicancias que conlleva su adopción, con objeto de cumplir la finalidad de la medida, cuál es la seguridad y protección de los vecinos que la han solicitado. Presidente, aquí la Secretaría tiene una duda respecto a la redacción de la parte final, desde como el procedimiento de implicancias hasta que la han solicitado. No le veo claridad a la redacción, y sobre todo la parte cuando dice cuál es la seguridad y protección de los vecinos que la han solicitado. No es una redacción muy jurídica esa parte final, muy jurídica, sobre todo más que feliz. Muy bien. Tiene la palabra don Pedro Velázquez, diputado.
Gracias, Presidenta. Si bien es cierto, yo comparto lo que dice nuestra colega Karin Luc pero tengo entendido que la Subsecretaría de Desarrollo Regional va a ser una ordenanza tipo, y me imagino que en esa ordenanza tipo a lo mejor se podría incorporar los elementos que señala la Karin Luc, con la finalidad que no se vaya contra. Eso, Presidente. Presidenta, Diputada Luc. Esto era antes que el Ejecutivo presentara la indicación donde va a poner la ordenanza tipo, donde va a ser, al final las ordenanzas son públicas y todos van a saber qué se cierra y qué no se cierra, y va a haber un registro. Si al final era para que las personas supieran, cualquier ciudadano supiera, como tiene libertad, el Estado debe velar para que pueda transitar por cualquier espacio público o bien de uso público, un bien de uso público, para que supiera, digamos, cuáles eran los horarios que podía transitar, cuáles eran sí, cuáles no, cosa que no llegara a una calle y no supiera y tuviera claro y sin, los horarios, todo, y en caso de cualquier problema pudiera buscar alternativas a. Pero dado que va a haber ordenanza especial que va dentro de la indicación, yo creo que deberíamos rechazarla, dado que el diputado Molina no está. Está conectado, diputada, por si quieren pedir su anuencia. Pedro Velázquez. Presidenta, mire, en relación, junto indudablemente que hay que rechazarla, pero yo, si usted me permite, sería, si usted siempre que lo determine y los demás colegas, incorporar esto, envía un oficio al subsecretario de Desarrollo Regional o al ministro de la SECPREC para que tenga bien de considerar ciertos elementos que son importantes en la ordenanza, que es lo que ha señalado la diputada Karin Luc, digamos. Porque de repente las ordenanzas, disculpen, se hacen en cuatro paredes, pero acá estamos viendo de una diputada que está viendo la realidad como la vemos nosotros, digamos. No sé si es posible mandar que se tenga presente esta indicación que fue rechazada, pero que se consideren algunos elementos como la seguridad, como usted bien lo ha dicho. Es una propuesta, secretaria. Me parece buena la propuesta. ¿Le parece que independiente de esto, además también oficiemos más, porque queremos que este proyecto también vaya con complemento de otras materias, quizás más administrativas, que son necesarias ir también avanzando? Por cierto, también este mismo reglamento, diputado Longton, quedó el plazo, ¿verdad? Exacto. Sí, muy bien. Le dicen que don Andrés Molina está conectado en este momento. A ver, don Andrés Molina se encuentra, ¿quiere hacer uso de la palabra? Tiene el micrófono abierto, al menos. Bueno, si no está conectado, tenemos un WhatsApp y si tiene dificultades nos puede expresar ahí si quiere intervenir o conectarse por otra vía. Que es Muy importante bien, para sí, efectos de retirar o no la indicación. Le puedo retirar. Exacto. Diputado Andrés Molina, está escuchando, necesitamos si tiene la voluntad y tiene la disposición para poder retirar esta indicación y no votarla en contra. Avísenle que despierten. No. Bueno, entonces, si les parece por unanimidad rechazarla, Ya. ¿les parece? Muy bien, por unanimidad se rechaza. Sigamos. Y no, el acuerdo también incluía lo del oficio que propuso el diputado al subsecretario de Subdere y por cierto también a todos los que están involucrados en esta discusión para que sepan ya de lo que esperamos de ellos. Ya. Muy bien. A SECPRES y Subdere. Pasamos a la página 8 del comparador y a la indicación número 8 que tengo entendido que esta es una indicación sustitutiva, ¿no es cierto? Diputado Longton tiene la palabra. Presidenta. Sí, esta indicación, a ver, está presentada ya, la que voy a presentar de nuevo, tiene pequeña diferencia en el lenguaje, pero la verdad es que
si es por la rapidez y celeridad del proyecto, prefiero votar la que está, porque Ya. la verdad es que en términos similares, mira, Cali. ¿La retira? No. ¿Esta está presentada ya? ¿Te confirmo? No, está presentada, sí. pero la puedo romper ahí. Así, lo que pasa es que no están comparados porque la presentó hoy día. Ya, entonces Se vota la comparada. Ya, votémosla en comparado y esa se cae. No, la retira, claro. Claro. Muy bien. ¿La necesita leer? Si ustedes quieren. La tenemos en la pantalla. Ya, ¿ya? entonces no Pues necesito. vamos a someter a votación. ¿Les parece por unanimidad votar esta indicación Sí, que pero está? quiero ¿O ver quieren si alguien la están todos, palabra? porque a veces algunos se retiran. Ya, el diputado Pedro Velázquez. Solamente en relación a lo mismo, digamos, porque aquí está señalando días, etcétera, y si va a haber una ordenanza, lo normal sería que la ordenanza quedara estipulado lo que señala el diputado Longton, digamos, a fin de que no existan dualidad entre la ordenanza y la norma, digamos. Pero es una propuesta, no. Lo que pasa es que sí, en la ordenanza van elementos importantes que tienen que ver con la autonomía del municipio y está bien, pero en este caso estamos hablando de entes distintos al municipio, estamos hablando de bomberos y carabineros, que lo que ocurre en la práctica es que cuando se hace esa solicitud, la municipalidad evacúa a bomberos y carabineros, pero generalmente el plazo que demoran es indeterminado. Entonces eso hace que la medida sea muy difícil de aplicar en la práctica porque la municipalidad constantemente está esperando este informe. Entonces aquí lo que hace es que el informe de carabinero y bombero se lo pone un plazo fatal, que es de 90 días, y no se entiende que está aprobada la solicitud. Eso, presidente. Ya. Muy bien. En votación. Votación de indicación número 8. Don Bernardo Berger. A favor. Diputada Hernando. Favor. Gracias. Don Andrés Longton. A favor. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. A favor. Gracias. Señora Andrea Parra. A favor. A favor. ¿Se escuchó? Diputada Catalina Pérez. A favor. Gracias. Don Luis Rocaful. Don Raúl Saldívar. A favor, señor secretario. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Don Pedro Velázquez. A favor, señor secretario. Presidenta. A favor. Por unanimidad. Artículo primero transitorio, tal cual lo propone la moción, no hay indicaciones al respecto. Se dice que el alcalde, con acuerdo del Consejo, podrá otorgar la autorización a que se refiere a la letra C del artículo 5 de la Ley Orgánica y Constitucional de Municipalidades, desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, aun cuando no se hubieran dictado las ordenanzas municipales a las que se refiere el párrafo tercero del literal R del artículo 65 de la señalada ley. Sí, presidente, habría que revisar la concordancia de esta norma con el párrafo, los párrafos de la letra R, porque obviamente que este artículo transitorio está violento. Muy bien, diputado Sí, Longton. presidenta, yo optaría por suprimirla, creo que está todo incluido en la indicación del Ejecutivo y Ya. está absolutamente de más. Así que Muy esta, bien. incluso el artículo segundo transitorio también en la misma línea, presidenta, por suprimirlo. Ok, le vamos a pedir más coordinación entonces. ¿Ah? Usted tenía esa pega. Ah. ¿En votación entonces el artículo transitorio? Sí, muy bien. Palabras pedidas. No hay más palabras pedidas. Ya. En votación entonces habría unanimidad para... Para votarlo en contra. ¿Les parece unanimidad? Unanimidad.
Sigamos. Está bien. Pasamos al artículo segundo transitorio. Señor secretario. ¿Lo leo o luego de la explicación de don Andrés se somete a votación? Diputado Blanco. Sí, la primera parte yo la eliminaría, que es desde el reglamento hasta diario oficial, hasta el primer punto. Precisamente porque ese punto está incluido en la nueva indicación a propuesta de la diputada Joana Pérez, que hizo la sesión anterior respecto al plazo del reglamento. Porque en la indicación que presentamos están incluidos los dos reglamentos. La segunda parte yo lo dejaría tal cual, que es precisamente para que los municipios puedan precisamente dictar las ordenanzas y actos administrativos correspondientes para efectos de poder avanzar lo antes posible en los actos administrativos necesarios para poder implementar esta medida. A ver, al respecto, la Secretaría tiene algunas prevenciones, porque dice recibió el reglamento, debería ser la ordenanza en todo caso. La ordenanza tipo. Ya. A ver, está pidiendo la palabra don Juan Ignacio Gómez. Don Juan Ignacio Gómez, ¿les parece? ¿Está bien? Muy bien. ¿Ya llegó o no llegó? ¿Tiene la palabra don Juan Ignacio? Ya. Señalar que estamos de acuerdo con el diputado Longton respecto del inciso segundo del artículo segundo transitorio. Creemos que es una norma muy positiva, sobre todo porque permite hacer, junto con la indicación que va a presentar, que se va a presentar a continuación, que permite hacer operativa esta ley de manera rápida y sencilla, lo cual, por cierto, va en directo beneficio de todos los vecinos. Así que también manifestar nuestro acuerdo con dicha indicación. Diputado Longton, ¿estamos con lo que señala Juan Ignacio? Sí. A ver, sí, a ver, las correcciones que le di son las siguientes, son de referencia nomás. Recibía la ordenanza tipo, en los términos señalados precedentemente, y yo le agregaría el alcalde, no los municipios, porque el alcalde es el que convoca. El responsable. El alcalde dentro de los 30 días siguientes convocará a una sesión extraordinaria y después regirá íntegramente la ordenanza tipo remitida por la subdelegación. ¿Eso es? Dentro del 30 días, ya. Y el alcalde en vez de los municipios. Muy bien. ¿Ha quedado clara la indicación? Vamos a someter a votación. Entonces, en votación separada sería. Sí. Inciso primero. Sí. Sería rechazado, ¿verdad? Esa es la. Se rechaza por unanimidad. Muy bien. Nadie supone. Inciso segundo del artículo transitorio. ¿Aprobado por la misma votación? Sí. ¿Les parece aprobarlo por la misma votación? ¿No hay nadie que se opone? Carolina. Muy bien. En sala tampoco. Se aprueba por unanimidad. Sí. Ya, a ver. Los reglamentos a los que se refieren los párrafos cuarto y eso habría que revisarlo también. Cuarto y quinto del numeral 2 del artículo único. Le damos la facultad al Ejecutivo para que corrija sus buenos proyectos como quede. ¿Ya? Deberán ser expedidos por el Ministerio Sí, con esta facultad le damos para que corrija. Deberán ser expedidos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones respectivamente dentro de los 120 días siguientes a la publicación de la presente ley en diario oficial. Muy bien. Muy bien. ¿Les parece esta indicación que acaba de leer el secretario con la venia de la comisión para que la adecue la primera parte que tiene que ver con los títulos si es que cambian? Pero el tenor es 120 días de publicada la ley. ¿Les parece? Muy bien, no hay nadie que se opone, aquí en sala tampoco, se aprueba por unanimidad. Ahora, diputados y diputadas, tenemos que elegir al diputado o diputada informante. Diputado Longton. La diputada Longton está levantando la mano y quiere hacer uso de la palabra. ¿Perdón, quién?
La diputada Hernando. Muy bien, diputada Hernando. Tiene la palabra. Gracias, presidenta, pero teníamos una indicación pendiente de cuando usted estuvo fuera y se reincorporó después, y que el diputado Longton iba a readecuar. Sí, No se fue votar. Ya, diputada Hernando, quedó incorporada dentro de una que ya votamos. Le voy a pasar la palabra al secretario para que clarifique y quede totalmente resuelta su consulta, ¿ya? Gracias. Ya, aquí tenemos la indicación que fue redactada por el propio diputado Longton. Si usted gusta también pudiéramos coordinar su patrocinio. Y aquí está. Está totalmente presentada, así que doy fe de lo que nos consulta. Está firmado. ¿Ya? ¿Está bien, diputada Hernando? ¿Estamos claros? Muy bien. Diputado o diputada informante. ¿Está muy bien? Muy bien. Yo voy a votar por el diputado Fuensalida. No, es broma. Diputado Longton, está bien, muy bien. Por unanimidad. Solo para que instalar ahí. Oiga, ya, seguimos entonces con la tabla. Vamos a pedir prorrogar unos minutos más, al menos unos 20 minutos, porque tenemos también un proyecto en tabla número 3, si queremos también avanzar en este proyecto. Iniciar la discusión y votación en particular del proyecto que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional, sobre votaciones populares y escrutinios para habilitar el voto anticipado en electores que por diversas razones, sean de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación. Boletín refundido 13.729 y 13.772. Aquí tenemos presente al ministro Juan José Osa. También si le vamos a ofrecer la palabra, ministro. Muchas gracias, presidenta. Lo primero es, por su intermedio, saludar a todos los miembros de esta comisión. Para mí, que ya he intervenido antes, es un honor hacerlo ahora en calidad de ministro. Y destacar además que siempre como subsecretario fui bienvenido, pude exponer sin ningún problema, así que agradecerle también y pedirle lo mismo para el actual subsecretario, que me imagino será más bienvenido aún. El Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva en línea con lo que se había anunciado en el marco de las sesiones anteriores. Yo quisiera partir por destacar el esfuerzo que esta comisión ha hecho en orden a ir ampliando las puertas, ir expandiendo la posibilidad de las distintas formas de votación que pueden existir para que la democracia siempre sea fortalecida. Nosotros como Ejecutivo comprometimos una indicación sustitutiva y la misma ha debido velar particularmente por 4 cosas. 1, la certeza jurídica que inspira nuestro sistema. En segundo lugar, el prestigio que se ha derivado de nuestro sistema electoral, fruto de esa certeza jurídica. Por cierto, y en tercer término, hemos debido velar por todos los aspectos relacionados a los costos que significa cualquier innovación. Y cuarto y final, hemos hecho énfasis en hacer un ejercicio asociado a la pandemia. En ese sentido, y con total honestidad, presidenta, nuestra indicación es conservadora, en el sentido de que no, como Ejecutivo, no podemos avanzar de una manera que pueda exponer de alguna forma, ¿no es cierto?, el prestigio de nuestro sistema electoral. Y en ese sentido, y sin quitarle el bulto, digamos, es más acotada de lo que en su minuto fuimos conversando como las distintas posibilidades. Traemos, en síntesis, y luego puedo extenderme un poco más, un voto anticipado para distintos grupos de riesgo, que son aquellas personas que tengan 70 años o más de edad, las mujeres embarazadas, las personas que tengan algún tipo de discapacidad, según la calificación y certificación del artículo 13 relativo al COMPIN, o aquellas que tengan la calidad de asignatarios de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, y finalmente los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Este voto
lo que se está proponiendo en esta indicación es un voto anticipado a realizarse el día sábado anterior a la elección. Lo que busca, lo que hicimos nosotros al reducir las personas que podrían optar a este voto anticipado y al enfocarse en la pandemia, nos pareció que hacerlo una semana antes o bien el día antes de la elección, desde la perspectiva de la protección de estos grupos de riesgo, era indiferente. Sin embargo, desde la perspectiva de la operación, era altamente más beneficioso hacerlo el día antes de la elección. ¿Por qué? Porque solo requiere un solo movimiento por parte del ejército, que se acuartelan los días viernes, y no dos. Para votar anticipadamente, Presidenta, lo que se propone es que haya un padrón, que los electores se inscriban ante el CERVEL entre los 90 y los 60 días anteriores a la elección o plebiscito respectivo. En base a estas inscripciones, el CERVEL, con al menos 35 días de anticipación a la fecha de la elección, deberá elaborar la nómina de electores habilitados para votar anticipadamente. En el mismo plazo, el CERVEL publicará dicha nómina en su sitio electrónico. Los electores, Presidenta, inscritos en esta nómina, que no concurrieren a votar de manera anticipada, podrán ejercer su derecho a sufragio el día de la elección o plebiscito respectivo. El CERVEL, con al menos 30 días de anticipación a la fecha de la elección anticipada, determinará las mesas receptoras de sufragio especiales para recibir la votación anticipada de la elección o plebiscito que corresponda. Para estos efectos, el CERVEL, y esto es muy relevante, deberá tener en consideración el número de personas inscritas en la nómina y sus domicilios electorales. Con todo, en las comunas que no tengan electores inscritos para votar anticipadamente, no se constituirán mesas receptoras de estos sufragios especiales. Vuelvo un poco más a lo general. Se establece que los electores que se inscriban previamente podrán sufragar en forma anticipada en las elecciones o plebiscitos que se efectúen en el territorio nacional. No procederá la votación anticipada en el caso de las elecciones primarias. En la segunda votación de Presidente de la República y gobernadores regionales, procederá la votación anticipada, pudiendo votar solo los electores inscritos para la primera votación. Podrán inscribirse los grupos que yo ya señalé. Y finalmente, cada mesa receptora de sufragio especial se compondrá de entre 2 a 4 vocales de mesa. Quienes cumplan las funciones de vocales de mesa, naturalmente que tendrán derecho a percibir el bono a que se refiere el artículo 53, y las personas que sean designadas vocales de mesa para la votación anticipada y las personas inscritas en la nómina para votar anticipadamente no podrán ser designados vocales de mesa para el día de la elección o plebiscito general correspondiente. El día de la votación anticipada de una elección o plebiscito no regirá lo dispuesto en el artículo 128, es decir, el sábado anterior a la elección no estarán prohibidos los espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo, ni el expendio de bebidas alcohólicas. En síntesis, Presidenta, en eso consiste esta indicación. Contiene muchísimos más detalles que están en la misma, están aquí en una minuta que puedo entregarle a usted, pero queríamos aprovechar esta sesión para, primero, describir en términos generales en qué consiste esta indicación, invitarlos a valorarla como un paso adelante en la apertura hacia contar con la mayor participación ciudadana al momento de elegir a nuestros representantes, y quedar a su disposición, Presidenta, para comentar los detalles que usted estime. Gracias. Gracias, ministro. Voy a ofrecer las palabras para que Garito anote. Yo también, como presidente y haciéndome cargo de los compromisos que se habían asumido con esta comisión, también debo ser sincera, así con la sinceridad que usted lo ha señalado. Yo valoro que haya una voluntad, pero quiero decir que esto no era lo que nosotros esperábamos, sin duda. Nosotros queríamos llegar a las elecciones de abril con la posibilidad de que pudieran votar, inclusive personas en situación de cuarentena, así lo presentó la diputada Parra. Y claro, esto sin duda es muy por debajo de lo que se esperaba, y además no es para esta elección, o sea, está claro, o sea, y además se tiene restricciones que no va a ser para las segundas vueltas de gobernador. Entonces la verdad es que me deja un sinsabor, porque hemos tenido toda la voluntad de esperar, llevamos casi 4 meses, para el último día, cierto que era mucho más posible sacar algo que nos dejara a todos conformes. Estuvo el CERVEL, también hizo su manifestación de voluntad, y yo veo que ahí no está esa manifestación de voluntad. Entonces
lo lamento, ¿ya? De todas maneras voy a ofrecer la palabra, pero lo hablo esto a título como también haciéndome cargo de los compromisos que fui garante en esta comisión y no me deja conforme la propuesta del Ejecutivo. Muy bien, ofrezco la palabra. Diputada Andrea Parra. Gracias, Presidenta. Bueno, compartir con ustedes su opinión y manifestar una gran decepción, porque de verdad cuando uno como parlamentario de oposición hace el esfuerzo por dar todas las condiciones para que efectivamente haya un diálogo, sencillamente termina siendo casi infructuoso. Más allá de las buenas intenciones, lo concreto es que el proyecto o la indicación sustitutiva, que me imagino deben haberla presentado a última hora o recién, porque ninguno de nosotros la conoce ni ha tenido el tiempo de revisarla, pero lo que ha descrito el ministro es de un estándar muy bajo, no es ni siquiera lo que la ciudadanía, creo yo, esperaría del Ejecutivo para enfrentar este gran tema que tenemos hoy día. Así es que yo no voy a estar contenta por lo que ha ocurrido hoy día. Quisiera pedirle, Presidenta, tener el tiempo para poder analizar la indicación del Ejecutivo y poder también trabajar algunas indicaciones adicionales sobre lo que hay, porque la verdad las cosas que nosotros preparamos algunas, pero era difícil trabajar sin tener, digamos, la postura del Ejecutivo que la acaba de presentar a última hora. Y claramente quiero señalar también desde una mirada más política que las voluntades deben reflejarse en acciones. No solamente en la prensa, porque en la prensa profusamente, tanto el Ejecutivo como el CERVEL señaló, ¿no sé?, que estaban disponibles para un piloto en abril, cuestión que yo la verdad me la compré y creí, pero evidentemente en la realidad eso no ha sido así, porque siempre hubo declaraciones de buenas intenciones, pero en lo concreto no avanzamos en nada, más bien todo lo contrario, se demoró y lo mejor y lo más claro es que hoy día tenemos una indicación sustitutiva presentada a última hora y con un estándar de verdad bastante bajo. Pero bueno, es lo que hay, como dicen los cabros más jóvenes. Nosotros seguiremos pensando en el Chile del futuro, seguiremos pensando en representar lo que la ciudadanía nos ha dicho, que es que busquemos mecanismos de ampliar la participación y seguiremos, ¿no es cierto?, intentando seguir. Yo no solo me muestro desconforme, sino que le pediría al presidente que nos dé el tiempo para analizar la indicación del gobierno y presentar unas indicaciones, digamos, que de verdad cumplan con las expectativas de la ciudadanía y de todos los que pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo real por aumentar la participación de aquellos que nunca han podido tener ese espacio. Gracias, presidente. Sí, subsecretario. Perdón, disculpe, ya le bajé. Está bien, me siento más joven. Sí. Fue tanta mi decepción que volví hacia atrás. No, disculpa, ministro, tiene usted la palabra. No hay problema. A ver, yo por su intermedio quisiera, y no lo mencioné, el propósito del gobierno es que esto ocurra en abril. Hay una norma transitoria que apunte hacia allá y si la comisión lo estima bien, estamos disponibles para poner la discusión inmediata, para seguir avanzando. Omití ese importante elemento. Lo que pasa es que usted dice habilitando de 60 a 90 días, entonces habría que acotarlo, porque si usted va a armar un padrón con 90 días, va a dar el plazo máximo y ya no alcanzamos. No, lo que pasa es que hay una norma transitoria que se refiere a ese tema, presidente, no lo expliqué correctamente. Respecto a que no sería lo acordado o lo que el Ejecutivo ha señalado en esta comisión, yo me atrevería a decir que solo hay una diferencia, con lo cual no estoy diciendo que sea menor, pero lo que hicimos fue acotar la cantidad de personas que pudiesen votar anticipadamente. Una vez acotado, se hizo indiferente si era una semana antes o un día antes, y de hecho más conveniente que fuese un día antes. ¿Y por qué se acotó? Desde luego muchas razones, una cierta cautela a la hora de innovar, pero yo quiero decir que con los grupos de riesgo que se están incorporando, se trata de más de 3 millones de votantes. Si se hubiese dejado más amplio el universo, realmente creemos que hubiéramos abierto el abanico a un experimento sujeto a riesgos. Y en ese sentido consideramos que la única diferencia es que
no fue lo universal que en su minuto se señaló, pero no fue lo universal por las razones que doy, y sigue siendo muy amplio por cuanto se trata de más de 3 millones de personas. Y en ese sentido, volver a recordar, cuando se menciona que en su minuto se quiso incorporar a personas que estuvieran en cuarentena por estar contagiados o por estar... aquí hubo un consenso rápido en esta comisión en orden a que eso era impracticable desde la perspectiva del padrón. O sea, lo comento porque se mencionó ahora, y en ese sentido no quisiera que se interpretara para nada como que en eso hay un incumplimiento, porque el Ejecutivo siempre planteó esa dificultad. Gracias, Presidenta. Contrario, si no hay más palabras solicitadas. El Presidenta. diputado Celso, sí, y diputada Catalina Pérez, y diputado, creo que pidió la palabra el diputado Celso, no me lo dijeron, sí, muy bien. Diputado Celso, después diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, Presidenta. Yo, la verdad que cuando se hablan o se establecen posibilidades de conversación con una propuesta, con un deseo, con una aspiración por parte de algún parlamentario y el Ejecutivo empieza a conversar, no significa que van a poder acceder al 100% de lo que uno de las aspiraciones que se está pidiendo. Yo creo que hoy día tener esa posibilidad cierta que el Ejecutivo abra la puerta para tener esta votación anticipada es una muy buena noticia para el país. Entonces, yo creo que no porque no logramos el 100%, y con la aclaración que ha hecho el ministro, yo creo que va a volver la tranquilidad, espero, a las parlamentarias que han quedado decepcionadas, pero aquí se abre la posibilidad de seguir avanzando y elecciones, este país no se acaba en abril, de tal manera que tenemos que tener la proyección de que podemos seguir trabajando en esta propuesta y el día de mañana incluso ir perfeccionándola, pero es un paso importante y yo creo que hay que alegrarse por la posibilidad que el Ejecutivo esté con la disposición a poder avanzar en este tema. Solo eso, Presidenta. Bien, gracias, diputado Celso. Yo creo que este país comienza en abril, así que lo veo mucho más positivo. Diputada Catalina Pérez. Gracias, Presidenta. Mire, Presidenta, la verdad es que compartir el tenor de sus palabras y las palabras de la diputada Andrea Parra, a mí la sensación con la que me queda tras la presentación de este proyecto en la última sesión ordinaria de esta Comisión de Gobierno Interior, habiendo presentado hace meses atrás este proyecto por parte de algunos diputados y diputadas, habiéndolo presentado además con la expectativa de que rigiese para el plebiscito, luego que rigiese para abril. Y ahora el diputado Celso Morales nos señala que debemos estar contentos porque eventualmente va a regir para las siguientes elecciones. O sea, está bien, siempre me alegra que la democracia se amplíe y no será en este proceso, será en el siguiente. Pero estamos viviendo el proceso político más importante de la ciudadanía y en ese sentido a mí la sensación que me queda es que finalmente existe un temor a que la gente participe. Cuando este proyecto en términos de voluntad se declara, como señalaba la diputada Andrea Parra por la prensa, de que hay voluntad de avanzar, pero es presentado el último día de la sesión ordinaria de esta comisión, y se pretende, se crea, de que esto va a estar vigente para abril, o sea, yo no le veo absolutamente ninguna posibilidad o sentido. Entonces, que no nos trate de engañar al Ejecutivo, no estoy adjudicando intenciones, pero esa es la sensación con la que yo me quedo, y quiero que esto le quede claro a la ciudadanía también. Acá, no, a mi juicio, no existe voluntad política de que podamos hacernos cargo de los elementos sanitarios que hoy día existen para que todos y todas puedan participar. Y tampoco hay voluntad política de hacerse cargo de una responsabilidad histórica que este gobierno, que el Estado de Chile mantiene con quienes no pueden ejercer su derecho a voto, como las personas privadas de libertad, pero también como los trabajadores y trabajadoras de la minería, que producto de sus jornadas laborales simplemente no pueden votar. Entonces, ¿cómo el gobierno, que tiene la obligación de garantizar los derechos civiles y políticos de quienes tienen el derecho de ejercerlo dentro de las propias normas que nos hemos dado como país, ¿con qué me quedo yo? Que el gobierno lo que me presenta es este tipo de proyecto. Entonces no nos estamos haciendo cargo de la realidad sanitaria del país. A propósito de quienes se encuentran contagiados y no van a poder ejercer su derecho a voto, porque no se lo estamos garantizando, tampoco nos estamos haciendo cargo de una deuda histórica y además tampoco nos estamos haciendo cargo de la necesaria participación política en un momento político tan importante como el proceso constituyente que hoy día estamos viviendo. Entonces no quedo conforme con la presentación del gobierno, me siento engañada por el gobierno porque de buena fe los parlamentarios de oposición esperamos
la presentación del Ejecutivo de muy buena fe. Esperamos la presentación del Ejecutivo y yo lo que veo hoy día es que simplemente no existe voluntad de avanzar. Me decepciona profundamente y creo que no existe un compromiso por garantizar la participación ciudadana de nuestros vecinos y vecinas en este proceso y en lo sucesivo. Así que espero que podamos analizar con detención esto. Por cierto, que vamos a tener que habilitarlo para los siguientes procesos electorales, pero con responsabilidad política y haciéndonos cargo de las obligaciones que el Estado de Chile mantiene con sus ciudadanos y ciudadanas que deben poder ejercer los derechos civiles y políticos que nos otorga vivir en el marco de este territorio nacional. Así que eso, Presidenta. Última palabra la diputada Luque y luego vamos a proponer. Gracias, Presidenta. A ver, primero, yo quiero agradecer al Ejecutivo, más allá que la diputada Parra y a la diputada Pérez no les haya gustado, pero yo creo que se llegó a una propuesta, nunca se dijo cuál propuesta iba a ser y siempre se trabajó también con el CERVEL y de partida. Le recuerdo a la diputada Pérez que siempre se dijo y siempre lo hemos conversado que las personas con COVID o las personas que estén contagiadas era muy difícil que fueran a votar porque de partida iba a existir un padrón y una inscripción previa. Nadie sabe cuándo se va a contagiar. Es más, de repente llegan hasta acá. Hemos sabido personas que por almorzar nos vamos de repente o llegan todos en cuarentena. Yo creo que tratar al Ejecutivo de engañar sin intención, yo creo que no corresponde. Yo creo que el Ejecutivo está cumpliendo con lo que acordó. No, le puede no gustar, pero el Ejecutivo llegó que iba a llegar con una indicación. Y segundo, no nos olvidemos que para que este proyecto pueda surgir necesitamos sí o sí el patrocinio del Ejecutivo. Si no, va a ser letra muerta, porque necesitamos fondos y recursos del Estado para que pueda la gente votar anticipadamente. El mismo Ejecutivo acaba de decir que está dispuesto a conversar en muchas cosas. Es más, se podría ver y analizar que se votara como se hizo la ley de cuotas. Veamos cómo funciona. Siempre se habló también el CERVEL que quería hacer un periodo como de prueba o acotado, cosa después ir creciendo y verlo, pero se podría poner exactamente igual como se hizo la ley de cuotas, que se van a hacer 3 elecciones y una vez vistas las 3 elecciones, el CERVEL tiene que mandar una evaluación y de acuerdo a eso se va a ver si es que se sigue o no se sigue con la ley de cuota de mujeres. Entonces yo creo que ser así tan tácito que el gobierno o el Ejecutivo no ha cumplido con su palabra y hablarlo de engaño sin intención y mucho menos, yo creo que no ha lugar, no corresponde. Y no olvidemos que para este tipo de proyectos necesitamos trabajar en conjunto con el Ejecutivo, si no va a ser letra muerta. Gracias, Presidenta. Voy a proponer, ya que recién tenemos la indicación, voy a proponer que ya tenemos citada la sesión de mañana, ponemos este tema en tabla. Yo no quiero ser quien corte las alas a este proyecto, ¿ya? Y si hay voluntad para sacar este proyecto desde la Cámara de aquí a mañana, bueno, todos vengan con la mejor disposición de avanzar, ¿ya? El Ejecutivo y, por cierto, también diputados y diputadas. Y si no sale, ya en este ejercicio, en este periodo, ya no estaría en esta comisión ni en la sala, sino que podríamos despacharlo al Senado. Esa es mi voluntad, porque el proyecto lo hemos discutido, se entiende, hoy día quien tiene la iniciativa del Ejecutivo es lo que ha presentado, y si desean avanzar está a la disposición de esta comisión, y de lo contrario trabajaremos más a mediano y largo plazo, porque ya no se podría, o al menos no sería viable ni responsable vender un proyecto que casi estamos contra los tiempos. Muy bien. Presidenta, entonces se incluye en la tabla media hora para primer tema, media hora para este tema. Así es. Ya. Votación en particular del proyecto que nos ha presentado en tabla, a las 9 de la mañana. Muy bien, esa es mi propuesta. Si les parece, levantamos la sesión. Muchas gracias, ministro, subsecretario. Bueno. Thank you.